pudo desarrollar o abarcar. En ese sentido es como tenemos que lograr comprender. Y por eso, cuando ustedes estén en las universidades, ya no tienen que estar con estos términos, problematizar o decir que yo creo, pienso, será, me han dicho, he visto, así me han informado los noticieros. Entonces, para no estar con eso de ahí, tenemos que aprender de las categorías y que cada ciencia tenemos que entender que tiene sus propias categorías. Y por eso menciona en este libro, ya, bueno, yo lo hice aquí, le he impreso, pero bueno, sería genial encontrar el libro. A ver, hasta que pueda presentar ya lo que es las preguntas. Ahí está, ya lo presenta. Ese es, ¿ese no es nociología? Positivismo, la ilustración, ¿no? Ah, eso era, creo, filosofía peruana. Entonces dice aquí, toda ciencia tiene sus categorías. Y por eso, si ustedes tienen alguna duda del cristianismo y dicen que es una ciencia, tienen que presentar sus categorías, sus leyes. No hay ciencia que no desarrolle aquello, específicamente hablando. Entonces dice, ¿no? Por ejemplo, las categorías de lo que vendría a ser biología. Categorías como, a ver, voy a presentarme, como organismo, especie, herencia, mutación, medio. Aquí más que ya. Eso por una parte, categorías que están... A ver, mientras presente. Por ejemplo, ¿no? También las categorías de la matemática vendría a ser número, espacio, forma. Entonces, cada ciencia tiene categorías y cada libro, ¿no?, que compete a esa especialidad, tenemos que ubicar las categorías para entender profundamente. Mientras el materialismo dialéctico tiene categorías como materia, conciencia, movimiento, espacio, tiempo, ley, cualidad, cantidad, forma, contenido, esencia, fenómeno, necesidad, casualidad, libertad, fraternidad, igualité. Bueno, tiene varias categorías. Y ya hemos dicho, toda ciencia tiene categoría y la epistemología trata acerca del conocimiento científico. A ver, creo que está tardando a presentar. No. Entonces, por eso es importante esto de las categorías. Y la diferencia entre la categoría de la filosofía y entre las demás categorías es que abarca la totalidad hasta en ese aspecto. Mientras la categoría de mutación, ya podemos decirlo así, o esta categoría de herencia, ya, como dicen, ¿no?, herencia, la piedra puede heredar algo, ¿no? Una herencia, ¿no?, a otra piedra, no puede procrearse eso, ¿no?, ese fenómeno. Se puede hablar, ¿no?, de aquello. Entonces, esas cosas como especie, ¿no?, y organismo se hablan estrictamente ahí, mientras el concepto de categoría de materia vendría a ser mucho mayor. Ok, y aquí están las preguntas. Dice, señala lo que identifica
al acto del conocimiento. Dice, a ver, señala lo que identifica al acto del conocimiento. A ver, la universidad. Ya. Dice, a ver, entre... lo que relaciona al acto, ya, entre la B y la C, ¿cuál sería? ¿Cuál sería entre la B y la C? La C. A ver, la C, la representación mental. La representación mental. Claro, identifica, sí, ¿no? Claro, porque la mente identifica, ¿no? Pero hay algo que la mente identifica, ¿no? ¿Qué es lo que identifica la mente? El objeto, pues. Entonces, la relación sujeto-objeto tendría que ser ahí una de las respuestas. Pero por ahí estás, te acercas, te acerca. A diferencia de los escépticos, aquellos que dijeron que no hay probabilidad de conocimiento, ¿no? Universal, sino relativo, los dogmáticos, ¿qué es lo que afirman? Problematizan el conocimiento, tienen confianza plena en la razón. Es un dogmático, es aquella que acepta una doctrina como tal, incambiable, intachable, que no se puede modificar. La afirman de esa forma. Hecho concreto, la religión cristiana, dogmatizado por aquí, por allá, ¿no? Ahí no entra historia, no entra otras cosas, ¿no? Sí, cerrada, entonces es uno de los ejemplos que podemos ver. Entonces, dicho eso, ¿problematiza el conocimiento? No. ¿Tiene confianza plena en la razón? Puede ser. Propone un conocimiento bajo ciertas condiciones. Supone que el conocimiento es posible. A ver. Suponen que el conocimiento es imposible. Ya, más acerca dentro de eso la bella, tiene confianza plena en la razón. ¿Ya? Dentro de eso. Suponen que el conocimiento es imposible. No suponen que es imposible, ¿no? O sea, propiamente. Pero bueno, tienen confianza plena. Se supone que el conocimiento es posible, dicen. Bueno, eso también podría ser. Entonces, tiene confianza plena en la razón y dice, no supone que el conocimiento es posible. La E, ¿no? Vendría a ser. Es imposible, pues, diciendo. Ya. Dice, el cristianismo, a diferencia del escepticismo, afirma que, no digo el criticismo. Ya. ¿Qué afirma el criticismo? A ver. ¿Qué afirma? ¿Qué decía Kant? Creo que Kant desarrolla eso. ¿Qué decía Kant? Él criticaba tanto al racionalismo y el empirismo, pero ¿qué planteaban? A ver, entre la C y la D, ¿no? ¿Cuál de ellos, no? Claro, ¿por cuál de ellos ustedes? Háganse la idea que, aunque plan posterior al examen de la Kant, ya que esté cerca, ya que sea mañana. A ver, la lógica, ¿no? A ver, hagan lógica. ¿Cuál de ellos entre la C y la D? A ver, a ver. Tania. No sé. Ya no le voy a dar vueltas. Bien, ya. Dice, es la C, ¿no? Conocemos los fenómenos, decía Kant.
No se puede conocer la esencia de las cosas más que el fenómeno, no, la apariencia. Ya, es una característica del conocimiento en el que se hace referencia a las cualidades y propiedades del objeto. Es una característica del conocimiento en el que se hace referencia a las cualidades y propiedades del objeto. Necesidad, objetividad, universal, verificable, subjetividad. A ver, ¿cuál de las características? A ver, podemos ponerlo ahí, nomás lo que vendría a ser, a ver, una de las características, verificable, claro, necesidad también, objetividad, ¿no? Una de las características de las, ¿no? Que podemos tener en base a las propiedades del objeto es la objetividad, bueno, poder conocer tanto su necesidad, ¿no? Si es verificable todo aquello, ¿ya? La B. A ver, y eso, a ver, doctrina filosófica que afirma que el conocimiento es una reproducción o copia fiel de la realidad. Va a ser idealismo, fenomenalismo. ¿Cuál es? Tania, ¿cuál es? Nicole, ¿cuál es? Ya. Idealismo, ¿verdad? El Claro, empirismo. idealismo. Muy bien. Idealismo subjetivo y otro idealismo ya radical. Ya bien. Eso merece la... Es todo hecho fenómeno, cosa de la realidad que se puede conocer. A ver, ¿qué vendría a ser de ello, no? Es todo hecho fenómeno, cosa de la realidad que se puede conocer. Entre la B y la C, ¿cuál sería entre la A y la B? Ah, el objeto cognoscible, ¿no? El objeto que se La puede B. conocer. Claro, el objeto que se puede conocer. Bien. Declara, es imposible afirmar o negar la verdad absoluta. A ver, la verdad absoluta, ¿cuál vendría a ser? Idealismo. Claro, es una parte de todo eso, ¿no? Pero a ver, entre la C y la B, la D, ¿cuál sería? Entre la C y la D. El relativismo, recordemos que planteaba que no hay verdad absoluta, sino relativa, de conocimiento relativo, ¿ya? Entonces eso vendría a ser el conocimiento relativo, la D. Qué raro, cada vez más, a ver, hay 9, cada vez más están evolucionando, en el sentido de la cualidad. Ya niega la posibilidad de cualquier conocimiento universal. Ajá. Conocimiento universal, radical, relativismo, positivismo, empirismo. Ahí también hay el conocimiento universal, ¿no? O sea, a ver, el positivismo, que claro, ¿no? Afirma que hay una ciencia, ¿no? Y el relativismo te diría, ¿no? O sea, el positivismo también, hay un conocimiento científico universal, dice, niega la posibilidad. Entonces, ahí podríamos decir más, donde se acerca, ¿no? Sería, ¿no? El relativismo. Hay un conocimiento universal, sí, dentro de la ciencia, ¿no? Pero lo otro es más, relativo, ¿no? Propiamente, ¿no? Entonces niega, mira, el relativismo también dice, bueno, puede llegarse a aceptar, ¿no? Dentro de aquello, un, a ver, una realidad propiamente, ¿no? O sea, se puede llegar a conocer.
El empirismo también acepta, puede aceptar, lo radical no quita que no acepten, ¿no? Entonces, bueno, dentro de eso podemos decir, si hay una relatividad dentro de eso, ¿no? Puede hacer la E, ¿no? No podríamos decir que los demás puedan aceptar aquello. Ninguna. Ya sostiene que una cosa es igual a sí misma, dice no, es verdadero porque de ello no cabe la menor duda, ya que se dice no. Sostiene que una cosa es igual a sí misma, es verdadero porque de ello no cabe la menor duda, ya que se presenta de manera clara a su razón. ¿Qué criterio de verdad está asumiendo? Evidencia, práctica, autoridad, utilidad, ausencia de condiciones. A ver, autoridad, utilidades. Más podemos acercar por la evidencia, ¿no? Algo que está en el hecho real, objetivo, entonces, que nos representa algunas cuestiones. Por ahí podríamos llegar a comprender. ¿Cuál es el problema del conocimiento que trataría sobre el caso de que nuestro conocimiento tendría límites para conocer las cosas? A ver, la esencia del conocimiento, la posibilidad del conocimiento, de la clase de conocimiento, de la pertenencia del conocimiento. A ver, de la esencia, de la posibilidad. Vendría a ser más la C, ¿no? De la posibilidad del conocimiento. O sea, no se afirma que eso, o sea, eso de la posibilidad no significa un límite, ¿no? Hay una posibilidad, sí, pero te pone un límite, ¿no? Es el nivel del conocimiento, dice que eso después, ¿no? A ver, la 11 es el nivel del conocimiento que solo se obtendría metódicamente y su uso sería la tecnológica. A ver, su uso sería tecnológica, conocimiento, divulgar científico, ¿no? Conocimiento científico, ¿no? Posteriormente eso ya se reflejaría en la tecnología. El conocimiento, según el escepticismo, es parcial o no es universal. A ver, es válido porque es posible. No es posible, dicen. El escepticismo, a ver, los escépticos no consideran, ¿no?, que se puede llegar a conocer algo. Eso sería, ¿no?, la 12. No es posible. Ya. Hasta ahí nomás, tal vez, a ver, continuamos. El conocimiento es, dice, ¿no?, porque se refiere a un determinado, ¿cuál sería entre la A y la B? Bueno, a ver, participen, aunque sea, como dicen, no hay que ya como ustedes consideran, ¿no? Y a ver, a lo arriesgado, por no decirlo así. Pero a ver, participen entre lo adivino, a ver, si son chamanes o no. A ver, entre la A y la B, el conocimiento es... ¿Quién está ahí? Dice, no. Michael, el conocimiento es... María, el conocimiento es... Universal. Ya. Entre lo que hemos dicho, ¿no? Entre la A y la B. La Ah, Ya, a ver, para, para Omar, ¿cuál sería? Ya está bien, ¿no? A ver, estén atentos, si no, ya bueno, vamos a tener que pasar. Ya bien, a ver. A partir de la observación que hace un arqueólogo de los restos de cerámica de las ruinas de un pueblo, puede establecer la forma de vida, la actividad productiva, etc. ¿Qué clase de conocimiento se aplica? Racional, discursivo, sensible, insensible, intuitivo. A ver, lo racional sí, ¿no?
lo intuitivo, intuir algo, ¿no? Y a partir de ahí construir también, ¿no? Pero entre lo intuitivo, yo pensé que era más un conocimiento inductivo, ¿no? Porque el inductivo es un poco como que, parte, ¿no? Por un hecho básico, por una realidad concreta. Entonces, pero ahí dice intuitivo, ¿no? Intuye, sí puedes intuir, a partir de ahí puedes formarte, claro, pero el formarte todo un proceso ya vendría a ser racional, ¿no? Un conocimiento, ¿no? Al inicio es intuitivo, ¿no? Luego vendría a ser lo racional, pues. A ver, dentro de eso, a ver, ambos, ¿no? Pero ya, marca lo racional, lo que establece ya la vida, cómo es eso, ¿no? El arqueólogo nos dice. A ver, ahí. El conocimiento se caracteriza por buscar de manera racional, sistemática y metódica. Explica y se comprende la existencia humana de manera, dicen. A ver, entre la B, la C, Omar, ¿cuál ha puesto? O ya entre la A y la C. La C. Ya, la C. Ya, muy bien. Mítica, ¿por qué no? O sea, mito, algún misterio. Conviene la existencia humana de manera mítica, ¿no? Pues más, ¿no? Esto vendría a ser conocimientos, significa, ¿no? En la humanidad existencia humana de manera trascendental, ¿no? La C. Ya, él dice, es una que se plantea por falta de conocimiento. A ver, es una, a ver, el lenguaje sin decir, a ver, interrogantes se pusieron con método analítico, ley. A ver, el problema científico, dice, no el conocimiento, a ver, el análisis, la lenguaje científico, hipótesis, puede ser el lenguaje, el conocimiento es una suposición que se plantea por falta de conocimiento, puede ser también, ¿no? O sea, aquello que se fa por falta de conocimiento, puede ser una suposición o una hipótesis, en el peor de los casos, ¿no? Pero ya un poco en nociología, ¿no? Puede ser un conocimiento, ¿no? La C o Y la que se plantea de conocimiento, claro. Dice, a ver, el conocimiento es una suposición que se plantea por falta de conocimiento. Ya, podría ser. En todo caso, vendría a ser más cerca, ¿no? Un poco el lenguaje científico, ¿no? ¿Por qué? Porque partimos por lo que es eh, por hacer una hipótesis, ¿no? Si queremos llegar a una ciencia, y de eso un poco va a tratar lo que a continuación vamos a realizar, ¿no? Lenguaje científico y hipótesis, posteriormente. Podemos afirmar unas ahí, ¿no? De la práctica dice, el criterio de la práctica sostiene que el conocimiento es verdadero cuando, a ver, venga ahí entre la D y la E, ¿cuál sería? ¿Cuál sería entre la D y la E ahí? A ver, entre la D y la E, a ver, ¿cuál sería? A La E. ver, ya. A ver, Mayra. María, Mayra. ¿Cuál sería? la B, la D. Ya. Vendría a ser la de se comprueben los hechos de manera social. Se viene de los hechos, pero en última se comprueba ahí. Bien,
para no de repente alargarnos mucho. A ver, o seguimos también, ¿no? No sé, resolviendo. A ver, la teoría de la gravitación universal de Newton hizo posible explicar y predecir la caída de los cuerpos, el comportamiento péndulo, etc. Pero en el siglo XX, la física relativista, así como la cuántica, aplicaron los conocimientos de la física. Esto demuestra que el conocimiento científico es... ¿Cuál es su respuesta? Y su caracterización. ¿Dónde está la respuesta? Las alternativas. Nicole, a ver las alternativas. Interés para arriba. A ver, está progresista, está entre práctico, progresista, argumentativo. Pues, o sea, si después han empezado, ¿no? A plantear otro argumentativo, ¿no? A priori, ¿no? Racional, trascendental, eso puede ser una filosofía factible, perfectible, entre práctico, progresista, ¿no? Que contrastar y progresar, ¿no? La C. Y eso dice racional, trascendental. La de, ya, Nicolás, hasta ahí, no en todo caso vamos a abarcar y vamos a lo que nos compete el día de hoy. Muchas veces no... Ya. A ver, dice aquí, el anfitrión deshabilitó la función de compartir. A ver, Nicole, para poder compartir. Mi pantalla ya, bien. Ya, bien. Se ve, ¿verdad? Ya, listo. Empecemos con lo que es. Bien, a ver, dice, ¿no? La epistemología, el campo de la filosofía que estudia el conocimiento científico. Bien, pero aquí dice, ¿no? Según Bunge, Mario Bunge, él dice, ¿no? La reciente eclosión de la epistemología. ¿Y qué estudia la epistemología, Mayra? Ya lo hemos señalado, ¿verdad? ¿Qué estudiaba? El conocimiento vulgar, el conocimiento empírico. Pragmático. La epistemología estudia ¿qué? ¿Qué estudia? El conocimiento humano. Ya, está bien el conocimiento humano, pero ¿qué conocimiento, no? General. A ver, ahora aquí está Tania. Yo tengo fe en ti. Ya. Diga, a ver, la epistemología, ¿qué estudia la epistemología? Ya, googlean, ¿qué estudia? ¿Qué estudia? ¿Qué estudia? Repetimos y repetimos. Conocimiento científico, la Muy naturaleza. bien. El conocimiento científico. Bien, entonces estudia el conocimiento científico. Sin embargo, yo les había dicho, mira, desde el siglo XV, ¿ya?
con el racionalismo, con la filosofía moderna, el tema de discusión es el tema nociológico, ¿no? Ese es el tema de discusión nociológico. ¿Y en ahí qué se está abordando? Justamente el conocimiento más amplio, pero general. Y desde ya, a ver, pero desde el siglo está iniciando, ¿no? Ya el método científico, ya que en el siglo XVIII para adelante ya se torna, ¿no?, la discusión epistemológica, ¿no?, acerca de la ciencia. Entonces, ¿no?, nace dentro de esa discusión nociológica, ¿no?, como algo específico, la discusión, ¿no?, del conocimiento científico. Y eso ya vendría en el estudio de la epistemología. Entonces, los epistemólogos están haciendo, ¿no?, ciencia, están planteando métodos científicos y todo lo demás. Y Mario Bunke dice, ¿no?, la epistemología, dice, o filosofía de la ciencia, es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento científico. Muy bien, entonces, ¿por qué un conocimiento vendría a ser científico? O para que una teoría sea científica, ¿qué necesita, ¿no?, tener como ideas, ¿no?, una ciencia? O sea, ¿por qué? No sé, ¿qué componentes tiene para que pueda ser una ciencia? Y eso incluso lo estaba hablando cuando estamos ahí iniciando. A ver, ¿qué dije, Omar? A ver, ¿qué dije acerca de ella? ¿Estoy hablando? Bien. A ver, Michael. Ya, el conocimiento en general debe ser demostrado científicamente bien. Pero al menos, ¿qué componentes? ¿Qué decía, no? O sea, yo cuando empecé así, dice, ¿no?, ¿por qué es una ciencia? Y justo se empecé a explicar, ¿no?, por qué, o qué componentes tendrían dentro, ¿no?, de su rama, ¿no?, de investigación. Y al inicio lo había dicho. A ver, los que estaban atentos, ¿qué dije? María, Michael, dice. ¿Qué había dicho? Dice, mira aquí, les vuelvo a repetir, ¿eh? Dice, a ver, aquí está. Toda ciencia, y eso es lo que les había dicho, ¿no?, porque si no, no va a tener mayor sentido lo que van a desarrollar, lo que sea. Dice, ¿no?, toda ciencia tiene sus categorías, y eso es lo que les había dicho, ¿no?, tiene conceptos, y además, ¿no?, tiene leyes. Lo demás ya del método ya es distinto, ¿no?, el método que se utiliza para emplear estas categorías, para poder, ¿no?, analizar, ¿no?, las leyes y todo lo demás, ya vendría con el método que se va a explicar. Entonces, la matemática tiene categorías, dice, como número, espacio y forma. La biología, organismo, especie y herencia. La filosofía, dialéctica, movimiento, espacio, tiempo, ley, cualidad. Entonces, eso es importante para poder resaltar. Si no, vamos a estar ahí en la universidad, vamos a estar, como quien dice, más como estudiantes de colegio que como universitarios, ¿no? Pero aquí sucede algo dentro de la epistemología que empezó a responder estas preguntas. Cuando un conocimiento es científico, dice, ¿cómo se clasifican las ciencias? ¿Qué uso tienen las ciencias? Entonces, hasta hace medio siglo, nos dice Bunke, la epistemología era solo un capítulo de la teoría del conocimiento o neciología. Bien, predominaban problemas tales ya como el de la naturaleza y alcance del conocimiento científico por oposición al vulgar, y el de la clasificación de las ciencias y de la posibilidad de edificar la ciencia inductivamente a partir de las observaciones. Ya, pues empezó a decir varios de los que
de los epistemólogos, empezó a citar varios. Entonces, así como eso, se gestó dentro de ahí, ¿no? El círculo de Viena, ¿no? Ese círculo de Viena dice, ¿no? Cambió la faz técnica de la filosofía al poner en práctica y desarrollar el programa de Bertrand Russell de hacer filosofía amore geométrico y en particular con la ayuda de la lógica matemática. Los neocantianos pronto, no, dice, quedaron pronto atrás y se extinguieron. Mira, el círculo de Viena puso, ya, y ahí está perteneciendo, pero Tomás, ¿no? Claro, Karl Popper, bien, le dice Tomás con que no estaba, ¿no? Dentro de eso. Pero bueno, lo demás sí estaba, ¿no? Como Bertrand Russell y otros epistemólogos que había. Lo que pasa es que ellos empezaron a poner, ya les dije, la filosofía por debajo de la ciencia. Y dijeron que la ciencia es mucho mayor que la filosofía. Entonces la filosofía no es más como un apoyo para que la ciencia empiece a dar orden y establecer, ¿no? Todo un criterio sistemático para que nosotros podamos alcanzar a tener una convivencia coordinada, ¿no? Y que no haya ningún problema social, económico dentro de lo que vivamos en esta sociedad. Entonces, esa negación de la filosofía plantearon y desde ahí se empezó a indagar la ciencia, pero no una ciencia propiamente, no basada de repente en los criterios objetivos, y de eso es lo que vamos a hablar, respondiendo a esas preguntas. El conocimiento científico y sus características, dicen. ¿Es objetividad? Claro que es objetivo, porque yo les había dicho de que tiene su campo de estudio. ¿Cuál es el campo de estudio de la economía? Vamos a decir, ¿no? A ver, ¿cuál es el campo de estudio de la geografía? ¿No? Ya, más sencillo, ¿no? Un poco, a ver. Ya, ¿cuál es el campo de estudio de la geografía? A ver, Omar, ¿cuál vendría a ser? Ya, bien, ya, a ver, ya no lo. A ver, ¿cuál vendría a ser, María? Estudia la Tierra. Ya, de la Tierra. Bien, ¿y de la psicología? Muy bien, el comportamiento humano, entonces tiene subjetividad. Se intenta obtener un conocimiento que concuerde con la realidad del objeto que se está estudiando. Porque si tú estás estudiando psicología, pero no vas a estar pero ahí analizando las raíces de una planta. ¿Entiendes? No vas a estar analizando pues cómo es, ¿no? La lucha de los animales por la supervivencia o cosas como esa. Si estudias psicología vas a analizar el comportamiento del ser humano. Ya, entonces tiene subjetividad. Que lo describa o explica tal cual es y no como desearíamos que fuese. Entonces no es que vamos a explicar como se nos ocurra o como nos parezca que de esa forma es mejor o lo que sea. Se va a explicar como lo que es. ¿Qué problemas psicológicos tiene? ¿Qué trastornos mentales? ¿Qué problemas emocionales ¿no? O sea, tiene? O sea, todos los demás, ¿no? Entonces se va identificando. Bien, racionalidad. No va a ser vulgar. La ciencia utiliza la razón como arma esencial para llegar a su resultado. No va a estar con un conocimiento vulgar, ¿no? O sea, no va a estar con un conocimiento de que, yo pienso, o por eso, ¿no? Nosotros incluso estamos saliendo de eso. Si no vamos a estar abordando pues, desde esa situación, yo creo, investiga la sociedad económica, entonces, bueno, hay ricos y pobres, y ahí, o investiga la situación
a todo lo demás, pero no puede partir por un conocimiento vulgar, por un conocimiento empírico, tiene que ser un conocimiento científico. Tú llegas a adquirir un conocimiento científico por ende racional, entonces vas a empezar a indagar, ¿no? Así es de este modo. Y requiere tiempo, pues, poder dedicarse. Sistematicidad. La ciencia es sistemática, organizada en su búsqueda y en sus resultados. Muy bien, no hay mucho que explicar ahí. La generalidad. La preocupación científica no es tanto ahondar y completar completar el conocimiento de un solo objeto individual, sino abarcan muchos campos de estudio. Bien, no solo específico. La finalidad. La ciencia es uno de los pocos sistemas elaborados por el hombre donde se reconoce explícitamente la propia posibilidad de equivocaciones, de cometer errores. Entonces se plantean nuevos criterios, se plantea nueva ciencia, nueva mirada, ¿no? Si hasta un punto llega una teoría, entonces ve, ¿no?, qué falencias hay y puede empezar a indagarse la siguiente teoría. Entonces, estructura de la ciencia. La expresión suprema de un conocimiento obtenido como producto de una explicación hipotética basada en observaciones aisladas, ¿ya?, e insuficientes para la comprensión de un fenómeno. Eso vendría a ser dentro de la estructura, una de las cosas que vendría a ser la teoría, ¿no?, la expresión suprema del conocimiento obtenido como producto de una experimentación, ¿no?, hipotética basada en observaciones aisladas e insuficiente para la comprensión de un fenómeno. Entonces, una teoría ya compondría todo un conjunto de ideas. Una hipótesis partir por un hecho, ¿no?, un fenómeno. Ya sea, ¿no?, por ejemplo, no ha pasado un temblor, pero no un poco más fuerte. Entonces, una hipótesis, ¿no?, ¿qué ha pasado? A ver, entonces dicen, las placas tectónicas han chocado, ya una hipótesis. ¿Y por qué no? Ya las placas han tocado, ya una hipótesis. Y otra hipótesis también puedes sacar. Entonces, de partir de ahí construyes todo un conjunto, ¿no?, de conocimiento y después, ¿no?, ya lo contratas, lo compruebas, entonces haces de eso una ciencia, ¿no? Entonces, el fenómeno del niño, ¿cómo se ha llegado a descubrir? ¿No? Cada qué tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso partía por una hipótesis y empezaron después a poder concluir en un algo, pues, ¿no? Eso ya vendría una teoría, ¿no?, que desde ahí lo van a negar, joven. Mira, el conocimiento científico no se trata propiamente, ¿no?, de que pierde su credibilidad en un tiempo determinado, sino es un desarrollo. O sea, tenemos que comprender el conocimiento como un desarrollo, no como algo no válido, ¿no? O sea, no válido y que ya está caduco, era para otros tiempos y ahora no, sino como en desarrollo, porque otros no lo van a considerar como algo que ya pasó, pues, eso en su tiempo, ya aquí es otro. Entonces, desde ese ángulo, pero nosotros no, nosotros lo vemos en la teoría como un desarrollo, hasta lo que ha escrito, ¿no?, el Lazarillo de Tormes, hasta lo que han escrito, ¿no?, acerca de esto, ¿no?, de Maquiavelo, El Príncipe, El arte de la guerra de Sun Tzu, son antiguos, ¿no?, esos libros, así como los libros, ¿no?, presocráticos. Entonces eso no significa, no es válido, no sirve, no, pues es un desarrollo, ¿no?, ese conocimiento, pero hay de los, ¿no?, posmodernos que niegan en ese sentido, ¿no? Hay un científico que dice, ya no es válido, ¿no?, rechacemos esa estructura, armemos otra, ¿no? Entonces eso ya no es ciencia, ¿no? Ahí lo que están haciendo, pues, propiamente ya es negar. Entonces, dentro del método, ¿no?, como decía, hay un método, y ahí es donde justamente señalaba Nicole. Planteaban dos, aquí solamente dentro de lo que es el inductivo, ¿no? Hay otro también que es el método deductivo. Pero dice, uno de los métodos, partir por la observación. Observar es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno. Eso tiene que partir en ustedes. La observación es como cuando tú, mujer varón, quiere conquistar a alguien, entonces primero le observas. O sea, tienes que observarlo, ¿no? Unos lo observarán, pero no sé, 5 minutos, otros media hora, otros todo un mes, ¿no? Entonces, después de observar, tienes que llegar a algo dentro de eso.
ya sea decir de que sí voy a lograr que me acepte, que ya sea para decir de que bueno, ya no creo. Pero bueno, si te acepta o no, eso ya dependerá de qué lenguaje utilizas y otras situaciones que te competen. Pero decía, ¿cómo se llama este poeta? Eh, ¿Cómo se llama? Me he olvidado. Ya, bueno, él decía, ¿no? A ver, la culpa no es de uno cuando no enamora, sino de los pretextos ni del tiempo. Mario Benedetti, ya me recuerdo. Entonces, eso vendría a ser de repente algo, ¿no? En medio de eso. Pero partir, como les digo, por esa observación. Entonces, siempre tienes que estar ahí, ¿no? Observando qué ha sucedido, ¿no? Igualito en cualquier situación, ¿no? Si es bueno o no la persona, tienes que observarlo, ¿no? Entonces, partir por eso de ahí. Entonces, pero acá es un fenómeno. Entonces, ¿por qué ha pasado, no? Temblor. ¿Qué ha sucedido? ¿Ya? ¿Por qué pasa, no? El fenómeno del niño, ¿no? ¿Por qué chocan las placas tectónicas? Entonces, todo eso parte, ¿no? Por poder observar el fenómeno. El fenómeno representaría, ¿no? Los hechos o, ¿no? O sea, la materia misma. Pero cada eso representa, cada componente, un fenómeno, ¿no? Un fenómeno, ¿no? De las piedras, el fenómeno, ¿no? Que puede suceder en el mar, el fenómeno, entonces, explicado, ¿no? El fenómeno como lo que existe dentro de la naturaleza, ¿no? La totalidad. Pero ocurre distintos fenómenos en torno a cada propiedad de la materia que pueda haber. Entonces, eso de ahí, ¿no? Entonces, dice, ¿no? Entonces, aquello, bueno, eso dentro de la observación. Inducción, la acción y efecto de extraer a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares. Este método a nosotros nos enseña poder analizar de un hecho particular y generalizarlo. Como el antropólogo, como dice, ¿no? Al excavar y poder ver restos fósiles, ¿no? De hombres, entonces a partir de ahí empieza a sistematizar todo un conjunto de ideas. Entonces ese es un método inductivo, ¿no? De una parte, o sea, de una parte empezar a escribir la totalidad, ¿no? Entonces ese método es siempre válido dentro de la investigación científica, ¿no? Entonces, igual, pero no te vas a dedicar, ¿no? A investigar todo un conjunto de árboles, ¿no? O sea, todo esto de... No, pues solamente coges un árbol, ya investigas, entonces ya, pues, empiezas a determinar, ¿no? Las cuestiones. Entonces, de algo particular, tú empiezas a poder indagar. Es como cuando la manzana cae, ¿no? Pero una pregunta curiosa para este tiempo, ¿no? ¿Por qué cae, no? Y algo ya, pues, algo... Y esto siempre va a ser algo torpe, ¿no? Pero de ese algo particular empezaron, ¿no? O sea, Newton empezó todo un conjunto de teorías, ¿no? Empezó a establecer. Entonces, ese es un método, ¿no? De lo particular, un análisis de lo particular a lo general. Pero de ahí también viene el método deductivo, de lo general a lo particular. Es como cuando yo le hacía, ¿no? Un ejemplo. Esto lo juega mucho de los detectives, decía, ¿no? Y yo les decía, ¿no? En una casa ha muerto, ya ha fallecido, bueno, ya una persona determinada. El detalle es que había 4 personas en ese momento en la casa, no había más. El jardinero, el que era, ¿no? La empleada, ya, su esposa que se estaba bañándose en la piscina, y posteriormente estaba también, bueno, ¿no? Su hijo, por ahí. Entonces, al momento, ¿no? De que se fallece, nadie está en el lugar mismo. Y el detective, llega el detective y le dice, ¿no? ¿Quién ha sido? Y nadie sabe, ¿no? Y reúne a todos los que estaban en ese momento en la casa, pues.
Entonces les pregunta, ¿cuánto tiempo? A cada uno les dice, no, ¿cuánto tiempo han estado en el lugar? Yo estaba desde la mañana en el jardín. Yo siempre no cocino a medio tiempo, estoy ahí. El niño, no, el hijo estaba jugando, ¿no? A eso sí. Y ahí vino su esposa que decía, yo estaba bailando ya como 5 horas. Interesantes. Entonces empezó, ¿no? A ver toda esa, o sea, empezó a ver toda la generalidad, ¿no? Todas las partes, y concluía en un algo, ¿no? Inmediatamente detienen a su esposa, pues, al toque del detective, ¿no? ¿Y qué ha pasado ahí? Entonces le dice, ¿no? Bueno, si de estar 5 horas en la piscina, su mano ya estaría más arrugado y no lo estaba, ¿no? Entonces, no es lógico lo que acaba de decir, y lo han detenido, pues. Entonces, de lo general a lo particular, analizar, y de lo particular a lo general. Los filósofos han hecho igual, ¿no? Ya para poder plantear acerca de la economía, ¿no?, capitalista y las relaciones de producción y relaciones de explotación asalariado. Entonces no es que se han empezado, o no es que ellos han empezado a ir a, ya sea, ¿no? No sé, pues, propiamente a Francia, propiamente, ¿no? ¿No? A países americanos como Brasil, Estados Unidos, o ya sea, ¿no? Propia China, no. Ellos, para poder analizar esta relación capitalista, empezaron a analizar de un hecho concreto que vendría a ser la Inglaterra de esos años, ¿no?, donde se había gestado la primera revolución industrial. Ahí es donde empezaron a ir a analizar todo ese proceso, y de ahí empezó, ¿no? De ese, ¿no? De ese particular empezó a analizar la totalidad. Entonces son los métodos que podemos abordar, ¿no? La hipótesis, como les dije, no son los planteamientos que se puede dar para llegar a un algo. Planteamiento mediante la observación, siguiendo las normas establecidas por el método científico. Entonces planteas un algo. Lo que quieres estudiar, ¿no? Cualquier fenómeno que tiene que generar un estudio, no sé, un comportamiento, ¿no?, del ser humano, no sé, cualquier cosa, un fenómeno, un hecho, entonces requiere, ¿no?, un nuevo, o sea, un nuevo planteamiento, ¿no? Puedes hacer una hipótesis. Entonces, el hecho de que ahorita, en estos tiempos, ¿no?, casi gran parte, dentro de la sociedad, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, se pierde contacto con la realidad de la naturaleza misma, ¿no? Estos tiempos la gran mayoría es insensible a la naturaleza, ¿no? No sienten la naturaleza más que por una pantalla, ¿no? Y más allá no, o sea, ven una planta, o sea, no, ni pasa por una valoración, nada por el estilo, ¿no? Ven agua, igual arrojan, ven lo que sea, ¿no?, igualito es. ¿Por qué? Porque han perdido contacto con esa realidad. Debido a que es un trabajo psicológico que han hecho por años. Y como pierden contacto, tú ves que en la selva, ¿no?, la deforestación está total, ¿no? Los chancados de piedra para el cemento, ¿no?, está hecho total. Entonces hay sitios donde, ¿cómo se llama esto?, para fuentes de electricidad, ya ríos enteros lo han mochado, lo han desviado por otro lugar, y todo lo que el río abarcaba y todos los animales, ¿no?, que eso conducía, han muerto. Todo lo que el ser humano, por la ambición inútil que hace muchas veces, y eso es el sistema capitalista, ¿no? Este es este sistema. Entonces, eso, ese contacto se pierde, pues. Y cuando pasa algo ahí, pareciera que no nos importa, que no nos va a afectar, así lo ve las. Entonces es un problema. Entonces planteas por qué, ¿no?, una hipótesis, sacas de eso. O sea, ¿por qué se ha perdido contacto con la naturaleza, ¿no? El ser humano pierde contacto con la naturaleza. O sea, un algo, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezas a construir todo un conjunto de ideas para llegar a un algo. Bien. Otra de las cosas, ¿cómo podemos distinguir si un conocimiento es o no científico? ¿Cómo se puede distinguir? Y esto también hemos ahondado, pero, o sea, uno, partir de que la comunidad científica,
la comunidad, ¿no? En general, acepten esa teoría, ¿no? La única forma de comprobar es esa, ¿no? Si ahorita, ¿no? Los científicos que dicen, ¿no? O sea, es no válido cualquier tipo de filosofía, ¿no? Tú escribes y es válido, entonces eso no es aceptado por la comunidad científica desde ya los estudiosos dentro de ese campo, ¿no? Y por la sociedad propiamente, ¿no? O sea, está tergiversado, puede dárselo, pero no a la vez. Entonces tiene que ser aceptado y tiene que surgir eso como algo normal. Entonces, si la ciencia no resuelve un avance, entonces no es, o sea, no vendría a cumplir ese papel propiamente, ¿no? Entonces, bien, dice, ¿no? ¿Cómo podemos decir? Obtención del conocimiento científico. Fases básicas seguidas por los científicos. Observación del entorno. Planteamiento del problema. Racionalización de medidas. Realización de medidas. Recogida de datos. Elaboración de modelos ayudan a comprender el problema. Formulación de leyes generales ayudan a comprender el problema. Entonces, estos son un poco las fases que podemos elaborar de un determinado análisis, lo que nosotros consideramos estudiar, ¿no? O sea, lo que nosotros... Entonces, fenómenos pueden pasar muchas de las veces, ¿no? Ahorita nomás hay cantidad de desempleados, ¿no? Y si tú logras decir, pero ¿por qué no? ¿Y dónde están ellos? Ah, ellos están ya de ambulantes, ¿no? Los ambulantes representan a ese grupo, ¿no? social que no tienen trabajo en una industria, ¿no? Y como no la tienen, tienen que vender, ¿no? Por su propio... Y ellos representan a la clase de, como dicen, ¿no? De trabajadores que, a ver, ¿cómo les explicaría esto? El capitalista, por no decirlo así, dentro de su planificación, una población determinada, ¿ya? De trabajadores tiene que ser mucho mayor, o sea, tiene que ser mucho mayor en demanda, que por no decirlo en oferta, ¿no? El trabajador tiene que ser más una demanda que una oferta. Porque si habría escasez de trabajadores, la oferta, ¿no? De cuánto se le pagaría a un trabajador sería mucho mayor. Pero como el trabajador está casi ya botado en todas partes, entonces su demanda, ¿no? No cumple propiamente eso. Entonces, al precio que tú quieras, tienes que regalarte ya, ¿no? Esclavizarte. Eso es esclavizarse. Quien no logra comprender a esa dimensión desde la economía, ¿no? Estaríamos partiendo por un criterio erróneo. Porque, ¿qué es? Cuando te pagan, es esclavizarte, porque te están comprando, o ya sea para que seas ama de casa, o ya sea, ¿no? Para que puedas, ¿no? Un determinado, o sea, te dicen, dicta esto, entonces ya, pues, ¿no? Por una paga, están esclavizándote. Trabaja esto, entonces, esas horas que le vas a dedicar a ese trabajo, el dueño no viene y te puede decir lo que sea, ¿no? O trabaja más tiempo, entonces tantas cosas. Y si tú dices, no, bueno, escucha que me salgo, ¿en dónde consigo otro trabajo? Y ahora, si él no ve conveniente de que tú estás, o sea, trabajando en lo que sea, fácilmente puede despedirte porque hay bastantes trabajadores, entonces es todo un plan, no es que falte trabajadores allá abajo, entonces es todo un plan que ellos diseñan, ¿no? Poder diseñar, ¿no? Cierta cantidad de familia trabajadora, ¿no? Porque en el fondo para ellos el trabajador tiene que mantener y procrear nuevos trabajadores. Otra cosa no tiene que cumplir su papel, ¿no? El obrero. Así ellos lo planifiquen, por eso quieren someter a la ignorancia. Entonces, mientras la mujer cuida, ¿no? A los nuevos trabajadores, el varón tiene que enviar plata para esos nuevos trabajadores. Ese es el cómo nos ven, ¿no? Los capitalistas. Entonces, eso es un problema también, ¿no? Dentro de ese entorno que nosotros podemos ver. ¿Y qué medidas podemos nosotros adoptar referente a eso? Entonces ya vendrá en lo que podamos nosotros analizar. Elaborar modelos o dentro de las leyes generales que podemos decir, ¿no? Viendo ese problema, ¿no? De esa explotación justamente
nos dicen de que eso tiene que parar. ¿Por qué se da? Por las relaciones de propiedad y desde ya por la relación también de los capitalistas. O sea, en el sentido de que hay quienes por esa explotación tienen que ganar y hay quienes tienen que irse a la miseria. Pero el otro también había una, pero por eso si se les aumenta más, cuando tú le aumentas más en el sentido de que tiene que trabajar más horas, o sea, si tú ganas 700, pero te va a decir, te voy a pagar 1200, entonces tú tienes que trabajar más, entonces tú al poder trabajar más, te beneficia económicamente, pero tu estadía o tu vida acorta, ¿no? O sea, explotarse total significa un año más de vida, menos, un año más, entonces te matas casi a temprana edad, ¿no? Todas las enfermedades que puedes tener casi a temprana edad, y es un problema, no es que te has beneficiado, ¿no? Después tienes que medicarte, después tienes tantas cosas que viendo esa situación justamente es lo que se plantea de que esas relaciones ya de producción, relaciones de propiedad tienen que acabar, tienen que cesar. Y todo ese desarrollo tiene que ser en base a una sociedad colectivizada. Entonces, si esa es una alternativa que se plantea, ¿no? Dentro, descubriendo esa ley de la plusvalía, que tú lo sacas el ancho al trabajador y te ganas pero un algo. Pero ahora, el acto de concebir, jóvenes, eso también, ¿no? Concebir eso, ¿no? O sea, concebir de que, bueno, pero está bien, ¿no? Trabajar es que tú lo dices así porque tú no trabajas como obrero propiamente, y eso hay que saber distinguir, porque, a ver, diga, está bien, estando en la mina, no vas a decir, está bien, está mal, vas a decir, porque estando en la mina no es distinto, ¿no? ¿Cuántos lugares de explotación, ¿no? O sea, terribles, ahí no está bien, ¿no? Claro, como trabajamos en una determinada situación, ¿no? Y eso también, porque vender, ¿no? Como ambulante, y como les digo, ¿no? Es una situación que tienes poco, verán, pero los demás a las justas para comer y están entre eso. Por eso es que ellos, en medio de esta crisis, han seguido vendiendo, ¿no? Y la muerte significaba, ¿no? Quedarse en la casa que otra cosa, ¿no? Entonces, esa alternativa planteas, dentro del producto de ese mes, planteas una alternativa para poder resolver aquello, ¿no? Bien, explicaciones científicas, aspectos de lo que lo define el conocimiento científico. El objetivo, comprender la realidad, los pasos del método científico, observación, pregunta, hipótesis, experimento, resultado, formulación y teorías de modelo. Todo ese conjunto tuvo que pasar por esta hipótesis, ¿no? La experimentación, los resultados. Claro que sí, ¿no? El hecho de que después de esa esclavización, ya dice, asalariada, ahora bueno, se está logrando entender un poco, ¿no? Me imagino que sí. Y decían, ¿no? Que esa relación de explotación del capitalista era la mejor dentro de este sistema, el que genera progreso, el que le ayuda al trabajador a tener mejor forma de vida, o sea, eso es lo que manifestaban referente a este punto, que era el mejor modelo económico. Y después que se dé a la Revolución Rusa y que hasta la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra ya hasta el 30, no, hasta el 49, después del 50, empieza Rusia a poder crear ciertas tecnologías, a poder mandar, ¿no? Al espacio satélites, ¿no? Un hombre hacia la luna, ¿no? Yuri Gagarin, por ahí lo dicen. Entonces, toda esa competencia tecnológica armamentista, ¿no? Lo han logrado en un determinado tiempo y espacio, ¿no? O sea, no ha sido desde el 17 hasta el 50, ya pone 17, no, 50, ya como, hay que ponerle, a ver, 20, como 30, 30, ¿no? No es, o sea, no es un tiempo top, o sea, para decirlo, ya, pues 30 años suficiente para lo que han conseguido, no. Otro sistema a ese determinado tiempo no lo ha logrado.
el capitalismo mismo no logró en un determinado plazo, mira, desde el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, 20, ya 20 recién están estableciendo, ¿no? Ya, ¿ahora se escucha? ¿Se escucha, no? ¿No se escucha? Sí se ¿Alguien? escucha. Ya, entonces, mira, desde ese siglo, ya como les mencioné, ¿no? Desde el siglo XV para adelante está ahí, intenta el capitalista, ¿no? Intenta. Y desde el siglo ya, como digo, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial es donde ya empieza a establecer su hegemonía, ya como quien dice, ¿no? En el mundo, ¿no? Y después de ahí, el siglo XX, el siglo XXI, ya pues, ya empieza su nueva agresión imperialista, esto de las enfermedades a nivel mundial. O sea, este sistema capitalista no es que ya se ha establecido como tal en 1900, claro, no, 80, 1930. No, este sistema no capitalista recién ha tomado fuerza estos últimos años, ¿no? El sistema imperialista, ¿no? O sea, dominio en otro país, tomó fuerza, ¿no? Y se ha empezado a apoderarse, ¿no? De los pequeños pueblos. Entonces, no lo vean como algo lejano, ¿no? Recién esto de acá se viene dando el proceso, ¿no? Pero ya tiene su quiebre ya. Entonces, esto, históricamente viéndolo, este sistema, ¿no? Ya se ha implantado, ¿no? Después aquí se logró en los 90 con Fujimori, ¿no? Ya empieza, ¿no? Una dominación más directa de empresarios, ¿no? De empresas privadas. Entonces, todo eso tuvo que partir por un proceso, ¿no? De todo un método de análisis, vamos a decirlo así. Entonces, fue en corto tiempo que logró Rusia todo un conjunto de progreso tecnológico científico. ¿Y esto a qué se debe? Se debe justamente de que las relaciones de propiedad propiamente, ¿no? No lo administraba el capitalista, o sea, el capitalista no era dueño ya propiamente de su empresa, ¿no? Sino quien administraba todo eso era el Estado. Y como el Estado era un ente que distribuía todo lo que se ganaba para los distintos sectores, y el Estado no se quedaba con toda esa porción, entonces todos tenían educación, salud, comida, tenían pues, ¿no? Las mujeres no eran dueñas, amas de casa, ¿no? Ahí, en Rusia se da por primera vez derecho a la mujer se le concede, ¿no? Y es importante analizar. Después de ahí, todas las mujeres empiezan a rebelarse en el mundo. Si Rusia no se ha dado ese derecho, porque la mujer significaba, ¿no? Despectivamente a alguien que no tiene valor, pero en la sociedad, ¿no? Hablando de participación social, ¿no? Eso era ¿no? O sea, era curioso que la mujer, ¿no? Empiece a empezar a pensar, ¿no? La mujer tiene que estar sometida, sí, eso indagó el cristianismo, ¿no? Eso era el cristianismo, ¿no? Por eso a aquellas mujeres que pensaban se les decía porque eran brujas, ¿no? Ahí tienen a Hipatía de Alejandría, ¿no? Lo han quemado, ¿no? Por pensar, ¿no? Posible que era bruja. Así se nos ha tratado. Y todavía festejan el día de Halloween, ¿no? No sé por qué. Entonces, ¿qué sucede? También las mujeres en Rusia ya se les había dado cunas, ¿no? ¿Para qué? Para que dejen ahí, ¿ya? Ya a sus hijos y ellas trabajan, no que estén ahí, ¿no? Doble explotada, ¿no? Con su hijo, con el trabajo, ¿no? Eso resolvió Rusia y resolvió varias cosas, ¿no? Por eso siempre, ¿no? El libro Reflexiones al pie de Kremlin, de César Vallejo, porque él mismo fue a contrastar cómo estaba Rusia en aquellos años, es importante para el lector, ¿no? Peruano. Entonces, como miraban que nadie se beneficiaba, sino todos, entonces todos ponían
fuerza, ganas, ahí sí trabajo. Además que no era esclavizado, ¿no? Y se les alimentaba bien. Entonces, si tú como trabajas, no te sacan el ancho muy tan reducido, ¿no? Incluso a 6 horas, y ya pues no te dan una serie de cosas, entonces, y ves el trabajo colectivo que han empezado a emprender, ¿no? Han trabajado todos para todos, y en un corto de tiempo nomás lo han desarrollado Rusia, lo han hecho una potencia, ¿no?, mundial. El Perú o sea, ha llegado a su república en 1821, y fíjate, y en 1917 Rusia, ¿no?, está viviendo una época, ¿no?, feudal, casi así. O sea, feudal, feudal. Ya nosotros en 1821 ya habíamos, pues, ¿no?, república, se supone, ¿no? La feudalidad estaba atrás, ¿no?, se supone, digo, ¿no? Entonces, pero no, Rusia en 1821, feudos por aquí, por allá, un feudalismo atroz. Hasta 1905, está gobernando un feudal. En 1917 también un rey está gobernando, un zar. Una economía atrasada de siervos, ¿no?, que sembraban con pala, pico. De ahí, mira, de estar atrasadísimo, desde el 17 un desarrollo. Entonces, eso es lo que se da cuenta, pues, o sea, ¿no? Eso ha devenido ya de todo un estudio. Entonces, por eso decía, ¿no?, hay que cambiar estas relaciones de propiedad, tiene que cambiar esas relaciones, ¿no?, sociales, o sea, relaciones sociales de producción, o sea, para todos, ¿no? Y eso requiere progreso. Entonces, toda esa hipótesis que ha sacado a partir de la esclavización del hombre, porque es curioso, jóvenes, ¿no? Quieran o no, analicen esa dimensión. Es como yo te pago unos 100 soles y te digo, ven a limpiar toda mi casa, ¿no? O sea, mi casa tengo ya sea, pero es como algo así, ¿no? O sea, ustedes pónganse en esa lógica, o sea, en esa ecuación de que te paguen y te digan, trapea esto, cocina. ¿Tú crees que ese es, no, ese es un empleo? O sea, ¿qué es en este mundo, no? Es una esclavización en base al dinero. Cuando tú logras comprender economía, por supuesto, ¿no? Y de ahí ya, pues, ¿no?, eso se va a lograr. La economía vas a lograr comprenderlo desde la filosofía, y eso hasta los grandes pensadores lo han dicho así, ¿no?, que han visto ese campo de la economía. Porque la economía tiene todo un conjunto de lógica de análisis, ¿no? Y esa lógica de análisis significa filosofía, ¿no? Y de ahí interpretar todo ese conjunto, ¿no?, de relaciones de producción, ¿no?, de intercambio, todo eso. Entonces, si es, ¿no?, la base dentro de una sociedad, necesita mayor análisis. Y bueno, no hay imposibles, también estamos para ese estudio. Un poquito ya yo me estoy planteando 5 años para esta área, 5 años para esta área, aunque no sé si eso va a resultar. Pero bueno, así estamos. Ya, entonces eso, ya formulación de teorías y modelos, ya para formular las relaciones de producción, una fórmula, tienen que cesar las relaciones de propiedad, la propiedad privada, tiene que ser relaciones sociales de producción, ya. Un nuevo modelo, ¿no?, planteas. Investigación científica, comprender las leyes de la naturaleza, método experimental y la tecnología, acumulación de conocimientos y teorías, ya, esa es investigación científica, ya haber comprendido las leyes de la naturaleza. Jóvenes, las leyes de la naturaleza se encuentran en el cerebro humano o se encuentran en la naturaleza misma. ¿Qué dice Tania referente a eso? Las leyes de la naturaleza, dicen, se encuentran en el razonamiento del ser humano, se encuentran esas leyes dentro de la naturaleza misma. ¿Dónde están las leyes? ¿En el cerebro humano o en la naturaleza misma? A ver, ¿qué nos dice Tania? En la naturaleza misma. A ver, ¿quién más se atreve?
Muy bien. Las leyes, claro, todas las leyes son interpretaciones del ser humano. Y las leyes se encuentran pues en la naturaleza, como ya mencionó Tania, y nosotros estamos interpretando esas leyes. Otros dicen, no, esas leyes no están en la naturaleza, están en nosotros, en nuestro conocimiento. Son idealistas y nosotros tenemos que partir objetivamente, comprendiendo de que todo eso, la naturaleza tiene su propia existencia, ¿no? Su propia dinámica, tiene leyes, así como la sociedad. La economía tiene leyes. Entonces, conocer aquello, ¿no? Y tener un método experimental inductivo, deductivo, para poder plantear una teoría. Para eso tenemos que comprender todas las categorías posibles, ¿no? De la rama que quieren ustedes estudiar. Pues el plan es así, jóvenes, ¿no? Estudiar día y nos despiertas, ¿no? Al toque al libro, ¿no? Anochece, libro, ¿no? Duermes tu cabecera, un libro. Tu fresada bordado de letras. Donde sea, así es el estudio, no tiene que ser así. Acá un amigo que se llama Carlitos está así, está en su lente más le he puesto letras, le vamos a poner un poco. Entonces, es así, pues no se trata de ciencia, una horita de lectura, bueno, así no van a lograr nada. Una horita de lo que yo mismo ya les digo así. Con una hora no van a lograr nada, con 2 horas también. Es una dedicación la ciencia. Totalmente, ¿no? Estar ahí, ¿no? Disciplinadamente. Lo demás de estar, por eso, ¿no? El amor entre ya profesional es distinto, ¿no? Desde esa comunidad es distinto, ¿no? Está en medio de estar ejerciendo toda esa ciencia, pero no vas a estar, pero no, preocupado, no sé, pero de otra cosa, ¿no? De estar vistiendo, o sea, probablemente, ¿no? O sea, bien, o tener unas cosas, pero no, eso vendrá, pero principalmente tu campo de estudio, ¿no? Te va a requerir de economía, todo, pero ya, en medio de todas las situaciones tienes que emprender todo un estudio, ¿no? Todo un conjunto de estudio. Entonces, bien, jóvenes, 2 horas, 1 hora, no van a lograr, a lo mucho van a conocer, bueno, pero eso no garantiza mucho. Ética, definir un espacio que debe regir, dice, la investigación científica ya tiene, ¿no? Comprender las leyes, método experimental, bien. Y tecnológica, ya dice, ¿no? Acumulación, o sea, ya los laboratorios, ¿no? Ya dentro de la tecnología que puede haber. Ética, definir un espacio que debe regir la conducta, permitir la convivencia, análisis deductivo, discusión y reflexión, normas de conducta. Objetivo, origen, métodos, resultados. Entonces, ¿con qué nivel, no? O sea, ¿no? De estudio, tú puedes comprender lo que vendría a ser la deducción, discusión, reflexión, ¿no? ¿Con qué ética tú estás abordando aquello, ¿no? Una ética, la ética es bonito, ¿no? Tengo un libro, no creo que lo logren conseguir, ¿ya? Por eso es que de esta biblioteca no sale. Hasta ahorita no. No, es este libro. Este libro es uno de los libros que mejor te puede explicar la psicología. Todo lo demás es una interpretación discursiva, sí. Sishkin, Ciencias Económicas y Sociales, ¿no? De Rusia. Aquí te dice de dónde surgen esos comportamientos determinados, de dónde nacen ciertas ideas, cómo se forma, ¿no? Una ética, una moral de bien, ¿no? Una moral de leyes, de libertad, concepto de libertad, concepto, ¿no? de relaciones sociales. O sea, todo eso
tiene un concepto, un estudio desde la base, ¿no? De cómo, o sea, sus relaciones de producción, ¿no? Relaciones de propiedad, de qué vive, ¿no? Vive de la tierra, vive del trabajo. Entonces, es todo un conjunto. Si tú lo analizas a una persona, ¿no? Desde la psicología y tú quieres decirle de que, eh, ah, ¿de qué vives? O sea, ¿no? O sea, como te preguntas como esa, ¿no? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? O no sé, o decir, al final te recomiendan darte un paseo, o acepta lo que ya eres, ya no te preguntan, tontera y media, bueno, o sea, así yo le digo francamente, ¿no? O sea, no te dan, no te pueden resolver, te problematizan peor, te complican más, al final te hacen generar más gasto, ¿no? Su preocupación es sin fin eso, ¿no? Entonces, alguien que estudia, ¿no? Desde la raíz, aquí está, ¿no? Y hay otro librito también que es así, bacán, para que puedan estudiarlo, ¿no? Alguien tiene que dedicarse a la psicología, pues, alguien aquí tiene que dedicarse a la economía, alguien tiene que dedicarse, ¿no? Medicina, así. Ah, de aquí nos reunimos a 10 años, ya sabes qué conocimiento va a brotar de todo ese estudio, ¿no? Imagínate, pues, sistematizarlo, todo ese conocimiento que 10 años nos dediquemos, ¿no? A ese estudio, día y noche, ¿no? Sistematizarlo. Y como les decía, ¿no? Nuestra generación que viene, ¿no? Le brindamos todo ese esfuerzo, ¿no? Un documentado, su desarrollo va a ser más rápido. Y esto de acá, pues, ¿no? Por eso este sistema nos oprime, no nos desarrolla, nos oprime total, nos bombardea su serie y media, no nos bombardea biblioteca, ¿no? Esto de leer, ¿no? Tiene que ser un hábito, ¿no? Algo normal, que el hombre lo haga, ¿no? Por ética misma, ¿no? O sea, de vida, de sociedad, ¿no? Bueno, ahondemos un poco en ese punto. Objeto de estudio, dice, ¿no? El ser humano y su relación con el entorno, ¿ya? Motivaciones, o sea, el objeto es amplio, ¿no? Objeto concreto de estudio, dice, motivaciones para desarrollar una línea de trabajo, decisión de dedicar fondos económicos a su proyecto, aplicación de los resultados, métodos de difusión, información y planteamientos, de comercialización del producto científico. Ya, bueno, eso, lo demás, creo que de comercialización, todo lo demás hay que criticar. Nosotros estamos por el conocimiento científico y requiere de presupuestos, sí, pero dentro del claro, no requiere, ¿no? Si tú quieres analizar las relaciones, o al menos, ¿no? Un poco de esto, de cómo está, pues, este sistema, ¿no? Que sea Washington, ¿no? Inglaterra, Rusia, China, Japón, donde están, ¿no? Ese desarrollo tecnológico, ¿no? El capitalismo no está ahí, ¿no? Concentrado, ¿no? Entonces, irte ahí, ¿no? Y poder estudiar esas relaciones de producción. Eso es estudiar, Juan. Por eso ustedes y la juventud tiene que encontrar su forma de diversión. Te dan una forma, el sistema dice, fiestas, que hace esta cosa, que la otra. Así, así dice divertirse. Desde el campo de estudio nos divertimos de distinta forma. Tenemos un método distinto, ¿no? Al cual llegar ahí. ¿Te das cuenta? Entonces es distinto que analizas desde el mundo, ¿no? Bueno, tantas cosas. Entonces, eso un poco, puede decir, ¿no? Y ya, pues, algunos tenemos posibilidades. Por ejemplo, Feuerbach, y narra él, ¿no? Él era un brillante en materia de conocimiento, ¿no? Era un buen pensador. Feuerbach, alemán es. Y él, como estudia en la universidad, no me recuerdo el nombre de Alemania, los catedráticos no le podían ya brindar más conocimiento de lo que ellos habían llegado a adquirir. En algún momento mi conocimiento se va a tornar en algo, ¿no? Va a llegar a un límite. Espero que no. Bueno, no creo que llegue a un límite propiamente, pero al menos el esfuerzo tal vez, ¿no? ¿Por qué no decir, sí, pues no tiene que llegar, no hay que aceptar que tenemos que abarcar cierto punto, ¿no?
y los que vienen desarrollarán con mejores categorías lo que podamos aportarlo, ¿no? Entonces, ¿en qué estaba? A ver, motivación, método. A ver, ¿en qué estaba? ¿Qué les estaba diciendo? Mayra, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué estaba haciendo? Me he olvidado. Mayra, ¿de qué estaba hablando? A ver, Michael, ¿de qué estaba hablando, Michael? Más atento. Omar, el que siempre está ahí apuntando, aunque no lo ves. Hay fantasmas que hablan también. A ver, ¿de qué estaba hablando? Tania, ¿de qué estabas? ¿De qué era? ¿De qué estaba hablando, jóvenes? Nadie. Yo me esforzaría un poquito más, pues. Pero como están así, ¿qué me puede hacer? Pero sí, no estoy dictando a algunos jóvenes de universidad y estoy centrándome un poquito. Es que tampoco no exigen nada, pues jóvenes, no me dicen nada, pues. Y hay que buscar otro espacio pues, para poder seguir desarrollando. Si no se inquietan, vamos a ver, pues, y se caen, por eso no pocos salen de la minoría de edad, ¿no? O sea, no todos van a lograr estudiar, ¿no? Como se debe. Y ya, pues, son cosas. Estaba hablándoles de Ferbach, no estaba atenta, bueno, no estaba atenta, ya. Estaba hablando de Ferbach, y yo les decía que su conocimiento era limitado, pues. ¿Por qué? Porque los docentes no podían más, ¿no? No, claro, me estoy esforzando, sí, pero en el sentido de lo que ustedes quieren apreciar, ¿no? No es que no me esfuerzo, pero o sea que se supone que si yo quiero profundizar todo esto, ustedes necesitan elevar su capacidad conociendo un poquito más, bueno. Y si ya empezamos a mencionar categorías, ya, pues no se va a comprender, ¿no? Como dice Feuerbach, y ya tendrían que tener esa noción de qué cosa ya planteó él. Comprendiendo que es un proceso, claro, ¿no? Por eso, pues, ¿no? O sea, viendo también, o sea, no, como dicen, ¿no? Pedagógicamente también, ¿no? Porque si abordamos así, también el conocimiento requiere de su tiempo, pues, y yo entiendo de que un poco, pero que no estén atentas, no creo, no, eso ya no entiendo. Pero que bueno, a veces estamos así, normal, ¿no? Que no exijan también, bueno, es un proceso, ¿no? Mira, pues los que quieren seguir aprendiendo, bueno, ahí estoy dictando a jóvenes en la universidad, pero bueno, vamos a empezar un trabajo más, de repente un poquito más después ya, ¿no? Pero ahorita primero pasen su examen y después hablamos, no se preocupen por más que no sea, ¿no? Lo que tienen que aprender académicamente, a la vez tienen que ser buenos, desde luego también, ¿no? Ya, entonces, era limitado, jóvenes. ¿Por qué? Porque no podía, ¿no? Los catedráticos ya no podían más en él, ya. Si él él había refutado a Hegel tajantemente, ¿no? ¡Bam! Y lo había refutado, ¿no? Pero el problema de él es que al no poder conocer un poco el panorama internacional, o sea, o sea, no es que tampoco no lo conocía, pero bueno, solamente estaba inmiscuido en Alemania y ya pues ahí nomás ilimitado y no puede encontrar otras fronteras, ¿no? Pero Marx, ya Engels tiene un amigo, ¿no? Que su papá ya tenía industria, ¿no? En lo que vendría a ser en Inglaterra, entonces viajan a Francia, viajan a Inglaterra, ¿no? Entonces viajan a distintas partes y ya pues Marx empieza directamente a tener, ¿no? O sea, contacto directo con la industria,
con lo que pasaba, ¿no? En Francia, ¿no? Todos los movimientos sociales, ¿no? Y ya pues empezó a tener mayor mirada, más análisis de esa situación, y es importante tener, justamente abarcar esos campos, ¿no? ¿Sabes? Jóvenes, pero como les digo, jóvenes, 10 añitos, concéntrense a lo mucho, ¿no? Hasta los 30 no sé leer, ¿no? 5 años de ver su progreso, pero estar ahí, leer, dedicación, dedicación. Y después de ahí nos reunimos todos, ¿no? Para poder hablar de ciencia. Con tesis todo ya venimos. Y va a ser mucho mejor nuestro sistema de vida. Muy bien, Nicole. Sigan esforzándose todo lo que... Como acá estamos diciendo aquí, quien se duerme tiene que pagar multa aquí. Si pudieras, tienes que tener en tu cabecera un libro. Ya hemos puesto una regla. Ya. Entonces, bien, un poco de esas cosas. A ver, vamos a ver, seguido a eso, dice, ¿no? Clasificación de las ciencias. Disciplinas científicas. Y acá está un poco de la clasificación. Esquema de clasificación planteado por el epistemólogo alemán Rudolf Carnap, quien fue el primero en dividir a la ciencia en ciencias formales, ciencias naturales, ciencias sociales. Bueno, de eso ya conocí, mira, vas a ver. Estudian las formas válidas de las diferencias, lógica, matemática. Por eso no tienen contenido concreto. Es un contenido formal en contraposición al resto de las ciencias fácticas o empíricas. O sea, hacer lógica, ¿no? Esto que hacía Descartes, ¿no? Hacía él razonamientos acerca de la naturaleza, si existe o no, ¿no? Y se decía sí, pero tanto hay un Dios que lo permite identificar, era dogmatización. Y para él, eso ya era una idea innata, ¿no? O sea, que ya tenía que estar ahí. Y una idea innata no lo puedes cambiar. Pues entonces, ¿qué cosa significa dogmatizarte? Pero a eso, un poco a eso de la lógica formal, matemática, es lo que se dedicaba, ¿no? El Círculo de Viena, la Universidad de Frankfurt, y empezaban pues, ellos a hacer lógica, ¿no? Lógica del lenguaje. Pues. El problema, dice en la sociedad, no es la industria, dice, por ejemplo, ¿no? Wittgenstein, no es el problema en la sociedad, no es, pues, no la delincuencia, ¿no? Aquí el problema no es eso, sino el problema es del lenguaje. La gente por no saberse comunicar, por no saber interconectarse, ¿no? Entre ellos, eh, generan caos. Si empieza una guerra, es producto de que no hay una buena comunicación lógica. ¿Cómo se llama esto en literatura? No tiene un nombre, no esto de estudiar las letras. Pero entonces, a eso se dedicaba a hacer lógica, a analizarlo. Pero eso puede ser objetivamente científica. No, pues jóvenes, la sociedad tiene su base de estudio, que es la economía. Esa es su base de estudio de la sociedad, ¿no? Economía, es partir por ahí para poder hacer una ciencia dentro de la sociedad, ¿no? Interpretar, tener un conocimiento, ¿no? De eso, de esa base, ¿no? Ya, pues teniendo una interpretación filosófica, pues desde luego, ¿no? Entonces, bien, ahí está un poco, ya esto ya es, ¿no? Posmodernismo, ¿no? O sea, ya no tanto, ya, el posmodernismo ya niega la ciencia, ya, lo niega, ¿no? Y afirman algo que no es, hacen pasar por ciencia, ¿no? Gato por liebre, ¿no? Es como te dicen, es como cuando vas, ¿no? Caldo de gallinas, mira, te están dando de pollo, ¿no? Ya feliz. Así está ahora, ¿no? La ciencia, ¿no? Lamentablemente, para la sociedad. Pero bueno, ellos saben coger de esa ciencia para someternos a nosotros. Ciencias formales, estudian las formas válidas, ya hemos dicho. Ciencias naturales, aquí está, ¿no? Ciencias naturales que tienen por objeto el estudio de la naturaleza. Bien, ahí encontramos, sin el método científico, astronomía, biología, física, geología, química, geografía, física. Qué bonito sería que tendríamos astronomía aquí. Y seguro que Tania se va a esa especialidad. Nicole también. Yo también me iría a escuchar. Sería bonito. Ya,
ciencias sociales, ya está astronomía, ¿no? Y ciencias sociales, dentro de las ciencias sociales, administración, la habrán acuñado, ¿eh? Pero tiene que ser una ciencia, la administración, ya, hay categorías, tenemos que ver, si no, no hay que coger algo que nos decía, antropología, ciencias políticas, demografía, economía, derecho, historia, ahí analizando el de derecho tiene categorías, la otra vez se me pasó por ahí, tiene categorías, decían, historia, psicología, sociología, geografía humana, trabajo social. Bueno, lo demás, bueno, eso es dentro de lo que es al menos un telescopio tendríamos, ¿no? En Huaycán me han dicho que ahí ya han puesto para, no crean, totalmente, ¿no? Por aquí, por allá no nos quieren que nos desarrollemos, ¿no? Por eso es que hay que autoeducarnos. Ya, entonces dentro de eso está así, el conocimiento científico clasificación de la historia según las propuestas de Adela Cortina y de Diccionario Herder de Filosofía. Formales, lógica. Ya ahí, lógica matemática, lógica formales, matemática, dice aritmética, teoría de conjuntos, geometría, álgebra. Es otra clasificación que le han dado. Fácticas naturales, aquí está en física, vendría a ser, ¿no? Físicas, o sea, física, química, geología, astronomía, geografía física, todo esto. Tendrá su propio estudio, ¿no? Y ahorita, ¿cómo estará esto? De física, química. A un físico escucharlo es interesante, ¿no? Alguien o sea, que estén ahí a esa altura de esa indagación, es interesante. Ahorita hablan de la antimateria, de la antienergía, no sé, una cosa así, ¿no? Entonces, cuando hablan de eso, cuando descubren si hay una antimateria, niegan el materialismo dialéctico, o sea, lo niegan, ¿no? Y dicen, no hay, ya no existe materialismo, y se burlan. Y tú tienes que interpretar eso que han descubierto para nuevamente sustentar de que se están equivocando. Por eso Engels sabía de las ciencias naturales, de la química, ¿no? De cómo estaba avanzando la física, la química, la botánica, de aquella, él dominaba todo lo que componían dentro de esos elementos. Y por eso ellos empezaron a analizar, indagar aquello y después en las ciencias sociales empezaron a afirmar algunas cosas más. Sí es importante, jóvenes, conocer dentro de esto, ¿no? Importante, sí, ¿no? Bueno, no hay, pues, definitivamente, de aquí a 10 años veremos a alguien que sustente aquello, ¿no? Y de repente 10 años también es poco, tal vez un poquito más tarde. Pero no vamos a estar enfocados a eso, no mata 10 años, no. Sino, vamos a tener ahí, sí, pero principalmente a la transformación de esta realidad, teoría y práctica. Digo, qué chiste tiene lo que avanzamos. Biología, fisiología, anatomía, botánica, geología, zoología. Eso también, cada uno en su especialidad. Luego vendría economía, sociología, antropología, psicología, politología, geografía humana, historia, artes de la ciencia, el arte también, hablar de arte, ¿no? De cómo ha sido. Politología, ¿no? Estudio, ¿no? Yo lo veo por politología, estudio de las distintas, ¿no? Formas políticas que puede haber, ¿no? Ajá. De los grupos políticos, estudio de la politología, ¿no? No polis de la ciudad. Ya todo así lo han sistematizado, pero bueno, algunos hay que ir replanteando estos de acá, ¿eh? Epistemología en el siglo XX ya es, ¿no? Aquí ya más se ha ido, ¿no? Lo que diría el lenguaje ya, ¿no? O sea, totalmente ahí se han enfocado. Y durante el segundo cuarto del siglo XX surgieron dos escuelas de pensamiento, ambas deudoras de los filósofos austríacos. Ludwig Wittgenstein, por una parte, la escuela del empirismo o positivismo lógico tuvo su origen en Viena, Austria, pero pronto se extendió en todo el mundo. La lógica formal, aquí ya se ha empezado a inscribir la lógica, no es una ciencia de la lógica, ¿no? De la interpretación, ¿no? De las palabras, todo eso se ha empezado a darse ahí ya. Pero eso requiere también todo un conjunto de estudios jóvenes. Desde luego, como les digo, no, estaré más adelante. De 5 años estaré planteando otras cosas.
Ya, bueno, las últimas de estas recientes escuelas del pensamiento englobadas en el campo del análisis lingüístico, véase filosofía analítica, ya todo esto es todo un conjunto también de esto, o filosofía del lenguaje corriente parece romper con la epistemología tradicional. Teoría de la verdad, teoría de la coherencia de la verdad, el concepto sugiere que una declaración debe ser coherente primariamente con otras declaraciones con las cuales se relacionan dicha afirmación. Bueno, está bien, ¿no? Teoría de la coherencia, teoría de la correspondencia de la verdad. El término se refiere a la correlación entre el pensamiento y la realidad. Teoría pragmática de la verdad. Este esquema propone que la verdad debe ser probada a través de sus efectos funcionales de la certeza. Bien, aquí hay un bonito, ¿no? ¿De dónde vienen las ideas correctas? Hay un escrito, un artículo, ¿no? De un filósofo de Chile. Ahí te explica, ¿no? ¿Dónde se puede afirmar que una teoría tiene validez y dónde no? ¿Ya? ¿Dónde se puede afirmar y dónde no? Entonces, ahí te mencionan, ¿no? Acerca de eso. ¿De dónde vienen las ideas? Objetivamente hablando. Y analizando, había quienes decían, ¿no? No se podía conocer objetivamente las cosas. Entonces, esa situación. Bien, jóvenes, de todas formas, bueno, hasta aquí la clase del día de hoy, que algunos veo que no han estado atentos, otros sí. Desde ya, bueno, ayer estaba, no tenía que cumplir, ¿no? Y casi ya después, con esto de estar ahí dictando la filosofía, ¿no? A los jóvenes, como que un poquito, y algunas cosas también tengo que solventar algunos gastos, no sé, como que estoy ahí nomás entre todo esto. Bueno, estaba ahí inmiscuido de jóvenes. Las preguntitas para el sábado será para su simulacro, ¿no? ¿Cuándo se estarán desarrollando su simulacro también aquí? Y la siguiente clase nos toca ética. Con eso cerramos el siglo. Vendría, creo que simulacros. No, vendría lo que es este repaso general. Y ya, ¿no? A ver, para poder sistematizar algunas ideas y de ahí un poco vamos cerrando, ¿no? Con eso sería. Bueno, jóvenes, ya las preguntas ya les dije para el día sábado, aparte que tuve algunas circunstancias. Ah, ya, Tupananchikama. Yo pensé que Nicole había aprendido ese término y yo pensé que Tania Tupananchikama. Estudien Tupananchikama. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chao. Pongan de cabecera un libro. Así es. Ah, sí, ya he aprendido ya.